La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. Un concierto del buen pensar. Un programa conducido por René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Ya pues buenas noches, hoy es 21 de octubre y estamos, creo que en un programa hoy de lujo. Ustedes van a estar muy contentos porque contamos con la presencia del doctor Héctor Castillo Juárez, que él es profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco del Departamento de Producción Agrícola y Animal, médico veterinario zootecnista de la UNAM y maestro en producción animal UNAM. Su especialidad es en la estadística aplicada y es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y me puedo seguir con el currículum, pero ya es mucho. En lo que yo termino de decir todo su currículum ya tiene otro título, yo creo. Él participó en la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores, en el Partido Mexicano Socialista en el año 1987 y en el PRD en 1988. Es el hijo del famoso don Eberto Castillo, pero tiene luz propia, así que aquí lo estamos invitando como Héctor Castillo. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos la presencia de Fernando Morán, músico, actor, periodista, investigador, locutor de radio y productor, entre otras actividades, como la de ser buen amigo también, ¿no? Yo creo que eres como cronista, Fernando, también, porque luego veo que sacas en las redes sociales la historia y la vida de todos los que hemos andado en esto de la composición y la rebeldía política, ¿no? Pues bienvenido, Fernando, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, René, buenas tardes ahí en California, la gente que nos escucha, y pues algunos me empiezan a llamar así cronista, ¿no? Sí. No sé por qué. Pues porque yo veo que cuando si hablas ya de Rafael Mendoza, de fulano, de tal, de mengano, y nos tienes como que estás monitoreando a los artistas que ya no somos tan jóvenes. Pero además Fernando Morán es integrante de un grupo que se llama Salario Mínimo. El grupo Salario Mínimo es un eterno acompañante de los eventos de rebeldía, de las protestas, de los bailes también, para conseguir fondos para la izquierda, para una serie de actividades. Siempre contábamos con el salario mínimo, pero contrario a lo que sucede en la vida real, el salario mínimo fue creciendo, ¿no? ¿Cuántos son integrantes hoy? Bueno, por el salario mínimo han pasado como cerca de 30, 40 personas, pero el núcleo base son un puñado de 5 personas y actualmente somos como 10, 12 personas. La diferencia es que ahora, como en mi caso, yo estoy en California, otros compañeros están en Europa, y por las nuevas formas de la cibernética nos podemos comunicar, podemos hacer grabaciones y interactuar, ¿no? Porque además el grupo Salario Mínimo no es un grupo musical. Desde sus inicios hemos hecho teatro, un trabajo de investigación y también un trabajo de formación con talleres, ¿no? Entonces, quizás el momento nos llevó a que estuviéramos más en el aspecto musical,
tocando, pero es más amplio el trabajo, ¿no? Es un poco difícil de entender, quizás para mucha gente, ¿no? Pues no tanto, o sea, si tienes arte te vas por diversas opciones de lo mismo. Si hacían teatro, pues decía Olof Palme que a él cuando le tocó hacer un periódico tenía que manejar box y teatro, y cuando hizo política mezcló las dos cosas, ¿no? Así podríamos pensar que aquí tenemos teatro, música y algo de box, con lo que practicaba el salario mínimo. Tantito. Es como ahora con el famoso premio Nobel, ¿no? Que se discute, ¿no? Que se lo dan a el Nobel de literatura, ¿no? Que se lo dan a un compositor o músico, ¿no? Es algo así. Está bien, porque pues es más difícil hacer poesía con métrica y melodía que hacerlo solo en un libro. Yo no sé, es que he oído que hay muchos literatos que se han quejado, pero yo espero que algún día se lo den a gente como Serrat, o a Joaquín Sabina, o a Luis Eduardo Aute, o a René Cervera, alguien así de esos que son buenos. Bueno, Héctor, mira, nosotros tenemos como la idea de que ha sucedido, cree que haya mucho ánimo contra lo que es la ciencia, y yo tengo la idea de que, bueno, un país que no tiene una ciencia, que no tiene autonomía en este aspecto, siempre dependerá del otro. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, la ciencia es, podemos primero como definir lo que sería la ciencia. Sí. La ciencia es un cuerpo de conocimientos, o sea, un conjunto de conocimientos. Es al mismo tiempo un conjunto de métodos para generar esos conocimientos, y es un conjunto de aplicaciones que llamamos tecnología. Y la ciencia como tal pertenece a una de las... Hay dos formas de pensamiento para interpretar la realidad, digamos, dos pensamientos, digamos, fundamentales. Uno es el pensamiento científico y el otro es el pensamiento mágico-religioso. Entonces, para resolver los problemas cotidianos, para poder evolucionar como seres humanos, tener una sociedad que vaya construyendo al mismo tiempo que puede ir, digamos, respetando los aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad, con el medio ambiente, etcétera, pues se requiere del conocimiento científico. Entonces la ciencia la usamos todos los días, no nos damos cuenta, pero la usamos todos los días. Ahorita para la transmisión que estamos teniendo por radio se debe al conocimiento científico. Y el pensamiento mágico religioso, pues muy respetable, pero no nos permite, ¿no? Porque primero no nos permite interpretar la realidad de una manera que podamos construir, digamos, una sociedad distinta, ¿no? Es muy respetable que la gente crea en lo que quiere, pero al pensamiento mágico religioso no pertenecen solo las religiones, sino, por ejemplo, existen actividades como, por ejemplo, los horóscopos, ¿no? Y la gente tiende a creer a través de los horóscopos se puede representar lo que ella es. Nuestra suerte, ¿eh? Sí, entonces, igual toda la chamanería que hay, pues finalmente forma parte del pensamiento religioso. Hay áreas, digamos, que transitaron de ese pensamiento mágico religioso que usaba, por ejemplo, los productos, los medicamentos que tienen origen en la herbolaria, que después se fueron traduciendo en lo que es hoy en día la medicina. Pero desgraciadamente mucha gente sigue pensando hoy en día que puede resolver sus problemas de salud a través del pensamiento mágico religioso. Entonces, las sociedades más evolucionadas son las que finalmente tienen un alto desarrollo en la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, hay un investigador ya mayor, muy prestigiado, Marcelino Cereijido, que escribió un libro que se llama La ignorancia de vida, que yo se lo recomendaría a todos los diputados, ¿no? a los funcionarios públicos, porque revela cómo, precisamente porque se ignora la importancia de la ciencia y la tecnología, es que en los países, por ejemplo, los países civilizados, los países más desarrollados, se apoyan en la ciencia, y los países del tercer mundo apoyan a la ciencia. O sea, no entienden la diferencia, ¿no? Entonces creen que porque otorgar recursos un poco como sacudirse las pulgas, ¿no? Le entregan dinero a los investigadores para que no den guerra, y no entienden que parte del subdesarrollo, parte de las deudas que tienen, parte de los conflictos que tienen, es porque no saben aplicar, ¿no?, un montón de conocimiento para resolver los problemas, para desarrollarse, para generar industria, para resolver problemas medioambientales, etcétera. Entonces, desgraciadamente, los países del tercer mundo tenemos ese problema, ¿no? Entonces, mi padre fue presidente, el ingeniero Alberto Castillo fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado.
y él se espantaba, ¿no? Porque pues, nadie sabía de ciencia, y lo mismo ocurría en el Congreso. O sea, no hay, dice, hay un investigador norteamericano que es Tyson DeGrasse que dice algo muy similar, ¿no? Que a él le espanta que el Congreso de Estados Unidos esté lleno de abogados, no porque tenga nada contra los abogados, pero si a un abogado le puedes pagar porque diga algo con lo que no comulga, lo que no cree, y lo va a hacer y te va a convencer, ¿no? Y un científico no lo puedes pagar para hacer esas cosas, ¿no? Y el problema es que en el Congreso de Estados Unidos, como en el de México, no hay científicos. Entonces, si no hay científicos, no se entiende la importancia y la relevancia, ¿no? del quehacer científico, y entonces evidentemente tenemos un atraso, un desarrollo, ¿no? en el desarrollo del país en general, ¿no? Y además una incomprensión del mundo, que eso pues, tiene que ver con nuestra formación. Si no entendemos qué es lo que sucede, qué hacemos, cómo estamos y para qué estamos acá, pues nos desviamos con mayor facilidad. Pues sí, de hecho, por ejemplo, la teoría de la evolución, hay gente que hace una mala interpretación pensando que es una hipótesis. Uh-huh. Una hipótesis es una afirmación sujeta a comprobación. Una teoría es un conjunto de conocimientos que se tiene. Y la teoría de la evolución es un hecho. Y podemos ver nosotros cómo, por ejemplo, cómo evolucionó el ojo, digámoslo así, como una estructura, a través de todas las especies previas que van desarrollando células que permiten identificar la luz. Entonces hay muchísima evidencia de que el proceso de la evolución ocurrió y ocurre todos los días, ¿no? Entonces la interpretación digamos mágico-religiosa de vamos a decir, los que son los creacionistas no entienden, ¿no? Para ellos todas las especies son inmutables, aparecieron de repente. Entonces ese tipo de explicaciones generan un montón de contradicciones, porque finalmente no estamos educando a nuestros hijos, a nuestros niños, a las nuevas generaciones en la importancia de generar conocimiento para resolver problemas, porque damos por hecho que hay cosas que están así y van a quedar así para siempre, ¿no? Y bueno, nos quedan un ratito para antes del comercial, pero vamos poniéndole el misterio. ¿Tú qué haces para en la ciencia? ¿Cuál es tu labor? Bueno, yo hice un doctorado en genética en una universidad de Estados Unidos que se llama Cornell, que en muchos años fue donde digamos se desarrolló sobre todo la parte que tiene que ver con la producción animal, con el mejoramiento genético en el ganado. Entonces lo que yo aprendí es cómo escoger, vamos a decirlo así, lo que queremos reducir es cómo escoger a los animales en una población para aumentar la producción de leche, de carne, de huevo, ¿no? De lana, o sea, los animales productivos. Entonces lo que hacemos es selección genética de los animales. Y ese sería como mi área y hago investigación en esta área, además hago aplicaciones, o sea, nosotros asesoramos a una empresa que se encarga de producir camarón para que el camarón crezca más rápido, para que se enferme menos, sobreviva más, y particularmente ahora en un programa para evitar que muera de dos enfermedades que están matando al camarón en todo el mundo. Entonces estamos desarrollando una línea de camarón que sea resistente a estos dos padecimientos que son muy importantes. Entonces sería en esencia lo que yo hago, y entonces en la universidad enseño genética y enseño también bioestadística, porque la estadística es un método general de la investigación que se usa también se puede usar no solamente en la genética, sino en cualquier área del conocimiento, y la genética hace un uso muy importante de los conocimientos, digamos así, del material estadístico, ¿no? ¿Y no es peligroso eso? ¿No es peligroso intervenir así en la naturaleza? Bueno, de hecho lo hemos hecho toda la vida, ¿no? La gente a veces no se da cuenta o no sabe que, por ejemplo, cuando come una manzana, y la manzana no nos cabe hoy en la mano, pero si nosotros viéramos de qué tamaño eran las manzanas que existían, no sé, a principios de... ¿En la época de Adán y Eva? No, digamos, por ejemplo, si nos vamos al periodo, digamos, de los emperadores romanos, pues la manzana era quizás del tamaño de una pelota de golf. Todo lo que comemos, animales, plantas, han sido transformados por el ser humano, ¿no? Los fósiles que hay de las uvas nos muestran que eran muy muy pequeñitas. Los tomates, los jitomates silvestres, que vamos y vemos el jitomate silvestre. Yo conocí a una persona que me llevó hace muchos años unos frutos de jitomate silvestre. Era muy rico pero muy pequeño, ¿no? Y el jitomate que consumimos hoy en día, que va en los supermercados, es un jitomate que ha sido seleccionado genéticamente. Entonces todo lo que comemos
ha sufrido transformación genética, ¿no? La domesticación del ganado es genética. Por ejemplo, una vaca para alimentar a su hijo requiere alrededor de 700 litros de leche para darle de comer. Y el ganado Holstein especializado produce en promedio cerca de 12,000 kilos de leche, y el récord mundial lo tiene una vaca que se llamaba Lucy. ¿Cubana? No, era de Estados Unidos, y produjo 34,000 kilos de leche. Y una vaca canadiense tiene el récord, sumando todas sus lactancias, 250,000 litros de leche. Entonces, esa producción, bueno, evidentemente son animales que hemos transformado para resolver problemas humanos. No es lo mejor quizás para la vaca, ¿no? Pero la vaca requiere del trato humano para poder subsistir y no enfermarse si tiene ese tipo de condiciones fisiológicas para producir, ¿no? Pues nos tenemos que ir a un comercial, así que no se vayan, vamos a entrar a un comercial. Es mala educación dejarlo a uno hablando solo, así que por favor no se vayan, que seguiremos con el grupo Fernando Morán, que nos va a hablar de cómo lograron 40 años, eso es también ciencia, cómo logras 40 años en un solo grupo, y seguiremos conversando con Héctor Castillo. Muchas gracias. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escucha Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Nunca alguien como tú se había fijado en mí. Eres lo que estaba buscando. Por ti, dejaría todo. Eres más linda que las otras. ¿Por qué me lastimas? Porque vales mucho dinero. La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate, ve más allá de las apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280,000 jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. Como ama de casa, uno sabe, hay que ver cómo estiras el gasto para que te alcance. Por eso hoy me puse de buenas cuando llegó el muchacho del gas y me dio la noticia que bajó, y bajó bastantito. Pocos días como este. Qué bueno que están pasando cosas así, que también haya buenas noticias que nos alivianen el gasto. Ya hasta me dieron ganas de cocinar un guisadito re bueno que se toma su tiempo. Desde el 17 de agosto el gas bajó 10% en beneficio de la mayoría de las familias mexicanas. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica.
razón y tomar el fusil. Hoy has decidido dejar el arado y tomar el fusil. Hoy nos has dado ejemplo y un poco de razón. Hoy nos has dado ejemplo y un poco de razón, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Del sureste mexicano. Pues bueno, escucharon Sureste del grupo Salario Mínimo, de quien nos encargaremos de hablar más tarde con mayor profundidad, porque nos tienen que decir cómo lograron ese milagro de llegar a 40 años. Apenas los Rolling Stones creo yo que hacen eso, ¿no? Pero estábamos en el tema con Héctor Castillo, que estábamos hablando sobre esta de la intervención humana en los procesos genéticos. Estábamos hablando de animales, pero también se puede hacer con frutas, verduras, con hortalizas, con todo esto, ¿no? Se ha hecho desde siempre, la domesticación del ganado y la domesticación de las plantas que llevaron a la civilización, implican un proceso de selección. Lo que pasa es que era de una manera intuitiva, ¿no? La gente se quedaba con el animal que, por ejemplo, el perro mismo, ¿no? Viene de los lobos, aquellos que eran más dóciles pero que acompañaban al ser humano y le permitían de alguna manera cierta protección y además ayudar en la cacería, etcétera. Lo fuimos domesticando y generando las razas que hay. Lo mismo ocurre con el ganado bovino, los cerdos, etcétera. Pero también con las plantas, o sea, todo el maíz original era una planta muy pequeñita, ¿no? Que es una planta muy plástica que ha ido cambiando muchísimo, y hoy hay muchas variedades de ella, que son todas producto de la manipulación humana. Lo hicieron los indígenas mesoamericanos y ahora lo han hecho grandes compañías, ¿no? Y hay una discusión alrededor de otras técnicas que se hacen en genética, que es la transmisión horizontal, llamámosla así, ¿no? Del material genético de una planta a la otra, ¿no? Que es una cosa que va a ocurrir, de hecho está ocurriendo, ¿no? Que tú puedas comer, por ejemplo, un plátano que tenga proteína de origen distinto al plátano, ¿no? Por ejemplo, de la soya, etcétera. Pues los transgénicos no son una novedad, no es algo que nos está de hecho, asustando en el siglo XXI. De manera natural, ¿no? O sea, nosotros, todos los seres humanos somos transgénicos, porque ha pasado material genético de otras especies a nosotros a través de los virus, fundamentalmente. Y así ha ocurrido con todos. El problema es que la transgénesis ya a nivel industrial se hace de manera dirigida, ¿no? Yeah. Y yo aquí le digo a la gente, no satanizar las cosas es muy peligroso. Un bisturí, por ejemplo, no es bueno ni malo. Lo que es malo o bueno es la aplicación. En manos de un cirujano salva vidas, en manos de un loco decapita a alguien, ¿no? Y no por eso vamos a prohibir los bisturís. La transgénesis es muy útil, gracias a ella tenemos la insulina que se utiliza en la insulina humana. Y existen muchísimas aplicaciones de la transgénesis que son muy seguras. Lo que hay que hacer es tener cuidado, vamos a decirlo así, una serie de protocolos para evitar que cualquiera produzca transgénicos. Alguien podría, ¿no? Pues pensemos así, y esto podría llegar a ocurrir, que tengamos una lechuga en la que se transfiera un cannabinoide, entonces alguien se pueda, vamos a decir, comprar lechuga y en realidad está comprando marihuana, ¿no? Eso seguramente ocurrirá en el futuro con un montón de plantas, pero las plantas de hoy en día, todas
las que vemos, las flores, son producto de la selección y la domesticación, ¿no? ¿Y no es el peligro de que quede en manos de transnacionales, que lo que buscan son más rentabilidad económica que social? Bueno, esa es otra cosa, porque regresando a Cereijido tiene una frase que a mí me impresionó, él y una mujer que se llama Laura Reinking, que mencionan que los países pobres que no invierten en ciencia y tecnología hacen lo que el menesteroso que no lleva a su hijo a la escuela, porque lo tiene que ayudar económicamente, o sea, tiene prioridades, entre comillas, y así lo condena a la pobreza. Lo mismo ocurre cuando no se invierte en ciencia y tecnología. El país dice, no, es que tengo muchas otras cosas que resolver, problemas de salud, de no sé, etcétera, y entonces condena al país a seguir siendo un país dependiente, ¿no? Entonces el problema no es que existan transnacionales como Monsanto, ¿no? O Bayer, o que manejan un montón de transgénicos. El problema es que no generemos nuestros propios transgénicos, porque los chinos, por ejemplo, en vez de andarse peleando con Monsanto, han desarrollado variedades de arroz transgénico, ¿no? Y obviamente bajo protocolos para evitar que esto tenga consecuencias ambientales. O sea, el asunto es, en algunos escenarios se puede hacer, y yo diría que se debe hacer, y en otros probablemente no se deba hacer. Debemos de tener cuidado, ¿no? Y tener la reglamentación, la legislación que nos permita avanzar en ese sentido de una manera responsable, ¿no? Pero hubo la misma oposición a los antibióticos, ¿no? Y la oposición a la energía nuclear. La energía nuclear tiene aplicaciones muy malas en la guerra, pero tiene muchas aplicaciones en medicina que han salvado muchas vidas, ¿no? Para estudiar procesos, para la cuestión del cáncer, etcétera. Entonces no es ni buena ni mala. Bien. ¿No? Lo que es malo es no actuar, lo malo es satanizar también, ¿no? También. Ahora hubo una carta que enviaron los Nobeles a la gente de Greenpeace, ¿no? Invitando a la cuestión de que no se satanizara, sobre todo el asunto del arroz dorado, que es una planta transgénica. Es muy controversial, ¿no? Yo no discuto eso, es muy controversial, pero no es bueno ni malo, depende de las aplicaciones, ¿no? Con el tiempo que tenemos no vamos a poder extendernos sobre este tema. Yo quisiera que nos visitaras con frecuencia para hablar de este tema. Ya sé que es un abuso de nuestra parte con tu tiempo, pero sí es algo que debes conocer la gente. Y nos pasamos en un rato que nos queda otra vez para que Fernando Morán nos diga de dónde se les ocurrió eso de llamar el salario mínimo. ¿Cómo es que se les ocurre algo tan grave como hablar del salario mínimo, caray, que nos entristece a todos? Cuéntanos. Bueno, la anécdota cuenta que en una presentación en la Universidad Obrera había un simposio sobre los salarios mínimos. En ese tiempo la estudiantina, que éramos desde niños de 4 a 22, 23 años, no teníamos nombre, y entonces el anunciador le pregunta a uno de nuestros compañeros, especialmente a Silvestre López, que cuál es el nombre del grupo. Y él, al ver la manta que anunciaba el simposio, dice, pues somos salario mínimo, ¿no? Entonces, de esa manera chistosa se quedó, pero lo asumimos porque efectivamente creemos que somos parte de la mayoría de la población que está sobre el salario mínimo, ¿no? Muchísimos debajo del salario mínimo, ¿no? Esos fueron los inicios, el nombre, ¿no? Anecdóticamente, ¿no? Ya. Bueno, ¿cuánto era el salario mínimo hace 40 años y cuál es el de ahora? Seguramente era más salario mínimo hace 40 años que ahora. Pero lo importante, y de lo que seguiremos hablando después de los comerciales, es esa actitud tan solidaria, frecuentemente solidaria, que ustedes tuvieron. Has de tener cantidad de anécdotas que nos gustaría que nos contaran, pero antes tendremos que pasar a un comercial. Aquí hasta los comerciales son interesantes, pónganle atención, por favor. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escucha Radio Chapultepec en el 560 AM, transmitiendo desde Palmas número 751, noveno piso, Colonia Lomas de Chapultepec, desde el Corporativo Balanci.
con la presencia del dirigente nacional de la CTM, don Carlos Aceves del Olmo. Del 18 al 21 de octubre realizaremos en San Juan Teotihuacán el Pleno Nacional Conmemorativo por los primeros 70 años del STIR. Trabajaremos en la actualización y perspectiva con responsabilidad y compromiso por México. STIR CTM, Sindicato de Vanguardia. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues cuéntanos, Fernando, ¿qué anécdotas tienes después de 40 años? Y cuéntanos, ¿cómo es que se les ocurrió hacer ese? Casi siempre íbamos a hacer un meeting, contábamos con el, ahora sí mínimo, con el salario mínimo contábamos. ¿Cómo fue esa evolución? Sí, bueno, primero quiero decirles que ahorita entramos al círculo exclusivo del póker de haces, ¿no? O sea, hay 4 grupos que se mantienen actualmente, sobrepasando los 40 años. Entonces son los folcloristas que acaban de cumplir 50 años. Lo estoy diciendo por orden de cateo. Los nacos, que son del 68, el grupo Tribu, que es más o menos 73, 74, y salario mínimo. Es por orden de cateo porque unos están más cateados que otros, ¿no? Bien, pues a nosotros se nos conoce como un grupo solidario porque en nuestros inicios íbamos casi exclusivamente a las huelgas, ¿no? Pero en alguna ocasión nos tocó ir a una huelga, pero no íbamos a apoyar a la huelga. Tampoco éramos esquiroles. Lo que sucede que en ese tiempo, que además íbamos en compañía de Judith Reyes, el proyecto de Universidad Pueblo estaba haciendo por los sindicatos charros en ese tiempo para derrumbar ese proyecto de Universidad Pueblo. Entonces nosotros fuimos en esa situación, ¿no? Entonces, lo otro es que también por el aspecto guapachoso, las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales, los sindicatos, para recaudar fondos o para celebrar cuando había un triunfo, pues hacían bailes, y entonces era precisamente donde nos movíamos, ¿no? Eso es muy alentador, pero también en lo anecdótico es que nosotros entramos a todo el circuito de los salones de baile, Los Ángeles, el Margo, el Riviera, no me recuerdo tantos que hay, ¿no? Maxims, ¿no? El Maxims, el de la Colonia Obrera, sí. Pero nosotros modestamente, sin tener pianos, sin tener metales, y sin tener un equipo de sonido bastante potente, entramos y alternamos con las mejores orquestas de México y de Cuba, ¿no? O del mundo, ¿no? Entonces, y nunca nos achicamos, pero recibíamos un buen reconocimiento del público, ¿no? Inclusive dentro de los músicos, ¿no? O sea, más que técnicamente teníamos el espíritu, ¿no? Musical, ¿no? De estar con la gente, ¿no? Sí, se sentía una alegría en cuanto estaban ustedes, se sentía un ambiente que yo recuerdo mucho. Yo no era cantante de eso porque yo era más romántico que otra cosa, y lo sigo siendo, pero siempre había ese entusiasmo por escucharlos. ¿Y cómo te sientes al paso así del tiempo? Decirte, ¿hay alguna satisfacción, me imagino, después de todo esto? Claro, o sea, como en todo, o sea, se derrumbó el muro de Berlín y, bueno, tú sabes todas esas historias, la gente sabe, ¿no? O sea, ya se acabó la rebeldía, etcétera, ¿no? Las revoluciones traicionadas de Nicaragua, de El Salvador, entonces, ¿qué estás haciendo, no? Pero entonces en el 95, sí, 94, tenemos Chiapas, ¿no? Y nos vuelve a transformar aquí toda la situación, ¿no? Y también requiere una solidaridad, ¿no? Ahora también hay una solidaridad con los trabajadores migrantes donde yo me encuentro en Estados Unidos. Necesitan una solidaridad, porque creemos que ellos están recogiendo los dólares con palas, y no es cierto, ¿no? O sea, tienen discriminación, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a servicios sociales. Mucha de la migración no hablan el español, son lenguas
Indígenas, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? Ya, y entonces ahí están apoyando. También, ahí está presente el salario mínimo ahorita. Sí, porque como te digo, o sea, somos un grupo que tiene muchas áreas de trabajo, que a veces, bueno, en mi caso con programas de radio, o estableciendo un puente entre lo que se está haciendo aquí a nivel cultural con los artistas, con las culturas, allá, ¿no? Decirle a la gente, pues en México están haciendo esto, ¿no? En México hace 10 años la gente en Oaxaca se levantó y hizo la cuestión de la APO, ¿no? Allá vemos que las comunidades mixtecas, zapotecas, pues se están organizando, ¿no? Sí. Pero ¿no es más difícil por allá la situación para ustedes? Pues sí es difícil, ¿no? O sea, tanto es difícil allá como es difícil acá, ¿no? O sea, eso va a ir dependiendo digamos, del empuje que vaya dando las distintas comunidades y en la forma en que nosotros entendamos que tenemos que tener una unidad, ¿no? O sea, hay un problema para los mexicanos migrantes. No hemos votado por muchísimos años. Otros países hasta más pequeños han tenido el derecho a votar por un presidente de la República, ¿no? Hasta apenas empiezan a repartir las tarjetas de votación, ¿no? Pues se habla de la influencia que no usan los mexicanos para intervenir en las elecciones internas de los Estados Unidos, la fuerza que les daría tener unidad para presionar en la política del país, que yo ya no sé, consideran que es el más poderoso del mundo, yo ya no sé si eso ya es un mito, pero para muchos ahí en eso está. Sí, ahora también hay otra situación, a nivel de ciencia, su papá de aquí el señor Alberto Castillo, que estuvo trabajando sobre toda la cuestión del petróleo. Bueno, sabemos que el petróleo era lo que sostenía la economía, ¿no? Sí. Ahora con todas las legislaciones y cambios y reformas, todo, bueno, ¿qué es lo que está manteniendo la economía en México? Las remesas. Sí. Quienes están sosteniendo al país son los migrantes de fuera y no somos los que tenemos el derecho a decidir lo que está pasando aquí. Esas sí son las situaciones, ¿no? Yo no estoy muy convencido de eso, Fernando, porque eso de que votes allá y lo que ustedes votan lo suframos acá tampoco me convence mucho, digamos, ¿no? Me acuerdo cuando decían los que vivían en San Juan que con frecuencia las decisiones la tomaban los electores de Nueva York y ellos eran los que pagaban los impuestos, ¿no? Pero habría que reflexionarlo de mayor manera, bueno, sí, no quiero ponerme en contra, yo creo que sí tenemos que pensarlo. Ni siquiera tienen ese derecho, ¿no? O sea, ya hay, ¿no? Y hay el derecho de votar en el extranjero. Pero imagínate cuántos años. Entonces llovió. Habría que reglamentar bien eso, a ver de qué manera. Lo que me antecedió habla mucho de la ciencia y todo eso, ¿no? Y eso va vinculado... Héctor Castilla. Es quien te antecedió. Vinculado a la música, al arte, ¿no? Porque nosotros lo que hemos hecho es en base a la ciencia, ¿no? Nosotros al leer las ciencias sociales nos damos cuenta que las cosas están escritas y tienen que ser cambiadas. Nomás hay que darles un empujón, ¿no? Me decías que también hacían teatro. Sí, en los inicios hacíamos teatro. ¿Ya no? No, actualmente no. Y lo hacíamos porque a veces era difícil entrar en las comunidades. No tenían acceso a la música, a ninguno. Entonces, pues se ponían hasta lo más alejados, detrás de los árboles, ¿no? En el campo, ¿no? Entonces empezamos a hacer teatro y se iban acercando, ¿no? Se iban acercando y ya cuando terminamos los sketches o las obras cortas, entonces sí, ahí va la música, ¿no? También a veces con estudiantes que eran, pues decimos, relajientos, ¿no? Como en el Politécnico, en la universidad, hacíamos obras de teatro, entonces entre el relajo que les causaban, las mismas obras de teatro, ellos subían a actuar una parte al último, entonces ya todo esa adrenalina que tenían ya se bajaban y entonces bueno, ahora sí van canciones que también no eran canciones guapachosas, sino eran canciones para que escucháramos, para reflexionar, ¿no? Bien, pues ya que nos metimos al tema del teatro, aprovechamos que está aquí Mauricio Martiarena, sí, luego
me regañen porque menciono mal. Eres escritor y productor, ha puesto en escena varias de sus obras de teatro como Comprometí, temporada 2014, Todo o Nada, temporada 2015, Infierno, Selección FTI, luego me platicas de qué consiste eso, Poshuevo, Selección Microteatro, en fin, tienes toda una historia. Si aquí me sigo, nos va a salir muy caro el minuto de tu currículum. pero eres alguien reconocido, alguien que ya tiene una historia, y cuéntanos cuál es el motivo por el que nos visitas. Sí, ahorita viene conmigo Semyase Chantal, que es mi codirectora. Hola. En el proyecto del que venimos a platicarles, que tenemos ahorita un proyecto de un menú de teatro. Presentamos cuadros de teatro, en especial ahorita por la temporada nos estamos enfocando a que son historias y leyendas de terror, suspenso y etcétera, para ir entrando en el... Quieren asustar a la gente, ¿verdad? Sí, sí, más que nada presentar ciertas historias acerca de lo sobrenatural o el suspenso. La verdad que son muy ad hoc con la época, ¿no? Parece que somos medio masoquistas porque nos encanta que nos sí, que nos espanten, la que genera adrenalina por el estrés y el nerviosismo, ¿no? Entonces lo que hizo el director del foro en el que estamos, se llama el Forito de Cuapa, que está en el sur de la ciudad, fue juntar un equipo de directores y un equipo de escritores con todos los actores que él maneja dentro de su cartera del foro para realizar el proyecto. Entonces se reescribieron 10 obras de teatro. Esas 10 obras de teatro se le entregaron a diferentes directores. En el caso de Sem y mío, dirigimos 2 de las obras de teatro y escribimos una, y las presentamos en un menú que se va cambiando cada día. Entonces se presentan 4 obras por día y tienen la oportunidad de ver las diferentes. Si van otro día pueden regresar y verían otras obras, porque el menú... ¿En el mismo boleto? ¿Con el mismo boleto? Bien. ¿En dónde es esto? Es en Calzada del Hueso 932. Está muy cerquita de lo que es Xochimilco. Está justo entre Cafetales y Sausales. Ahí está el forito. De hecho tenemos una aplicación que se llama el Forito de Cuapa. Eso solamente ahorita nada más está aplicando para lo que es equipo Android. Apple todavía no tenemos, pero si bajan ustedes la aplicación van a encontrar la ubicación, igual en el Google o en el Waze o en todas estas redes que existen, nos encuentran como el Forito de Cuapa. También el sitio web, ¿no? Que es el foritodecuapa.com. ¿Y si no vamos a tener pesadillas? Híjole, yo creo que sí. Sabe, depende de las historias que les toquen. Sí, hay unas de pesadilla que como... Sí, hay de todo. Hay peor que el informe nacional. No llegamos a eso. Sí, no. Pues bueno, qué bueno que están acá. Pues repiten para que la gente se entere antes de que nos vayamos a comerciales, en dónde va a ser, qué hora, etcétera, la información que necesiten quien nos escuche para que los acompañen. Estamos los jueves a las 9:30 de la noche, los viernes a las 8, sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. Esto es en el Forito de Cuapa, que es Calzada del Hueso 932, al sur de la ciudad. Bueno, el viernes no van a ir muchos porque están escuchando el programa. Pero seguramente terminando el programa se van a ir para allá. Y mientras ya nos vamos adelantando, vamos poniendo un comercial. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario, Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York llega al Palacio de Bellas Artes El París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA, muestra que explora las pasiones del artista francés, reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías y óleos que permiten apreciar la vida parisina de finales del siglo XIX. Visítala en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México, hasta el 27 de noviembre. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Bueno, en conclusión, Fernando, si alguien quiere oír en estos días ver al grupo Salario Mínimo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahora la mayoría de los grupos son de redes sociales, ¿no? Entonces pueden acudir a las redes sociales. En el Facebook están las páginas de Salario Mínimo, también hay páginas en internet. Recién editamos un disco en conmemoración de estos 40 años, pero son grabaciones inéditas de los primeros años y que no lo hemos sacado a la venta porque va a ser parte de una campaña. También nosotros ya sobrepasamos los años y también como muchos músicos del gremio tenemos compañeros que requieren atención médica, entonces también nos vamos a dedicar a eso, ¿no? A apoyar a algunos de los compañeros de los fundadores del grupo, porque si no podemos continuar adelante. Y estamos haciendo talleres dominicales con jóvenes, con niños, allí en el Ajusco, que es una labor que hemos continuado. Y pues también tenemos pendiente hacer un evento un poquito grande de celebración, en el cual vamos a invitar a muchos compañeros de los que han caminado, y me refiero de otros grupos, ¿no? Que todavía están en las tablas, ¿no? Un poquito grande es regular, entonces, lo que empiezan a hacer. Pues va a depender, ¿no? Va a depender, porque es muy difícil, ¿no? En estos momentos, ¿no? Es muy difícil conseguir un teatro. Obviamente aquí el gobierno de la ciudad gasta millones en pagar un concierto de alguien que viene de fuera, que no está mal, pero nunca lo han invertido para un grupo de México, ¿no? O sea, no queremos recibir ningún dinero nosotros, siempre nosotros lo hemos hecho para no tener concesiones de ningún tipo, lo hemos hecho por la vía libre, ¿no? Entonces ya va a llegar de invitación, ¿no? Y si lo recibieran es justo, son sus impuestos, ¿no? Después de 40 años algo habrán pagado de impuestos, me imagino ya el Grupo Salario, y ojalá tengan mucho éxito. Y bueno, y cuentan con este espacio para anunciarlo, y nuestras redes sociales, porque se me ha olvidado decirlo, también pueden escucharnos en la Orquesta Filosófica, www.com. Tenemos, si algunos de ustedes nos quiere escribir historias, cuentos, narraciones cortas, tenemos la revista ahora digital, y estamos trabajando para que ya sea física, que se llama Antojos Literarios, y además ponemos una serie de redes en conjunto para que se escuche este programa, para que sepan de qué se trata, y te ofrecemos eso, Fernando, cuando quieras hacer este evento. Sí, muchas gracias, René, y antes que se me olvide, bueno, también está en preparación un libro que esperemos que salga el próximo año, que es parte de la historia y es contado en forma anecdótica, ¿no? O sea, nuestra relación con León Chávez, con Judith Reyes, con José de Molina, con todos los grandes, con Amparo Ochoa, con todos los grandes, cómo nos relacionamos, y en forma anecdótica muchas cosas que pasan atrás de los escenarios, ¿no? Muy bien. Pues Héctor, ¿nos vamos contigo? En concreto, ¿qué nos aconsejas sobre lo que es la ciencia? Bueno, yo diría si tú fueras jefe de gobierno, ¿qué harías? No, yo creo que es importante que los gobiernos, los funcionarios de gobierno en todos los niveles, pero particularmente los que de alguna manera legislan en el país, ¿no? Volteen hacia la ciencia, porque resuelve problemas. Entonces, de hecho, la idea, digamos, fundamental es que la ciencia lo que permite no es tanto construir, digamos, en el sentido de tener patentes, que mucha gente, bueno, es bueno tener patentes, pero digamos el producto fundamental de la ciencia es que genera gente que piensa, ¿no?
que puede, digamos, que sabe y que por lo tanto puede resolver o contribuir a resolver problemas. Entonces, el principal producto de la ciencia es un ciudadano que sabe y que como sabe puede ayudar a resolver. Entonces, si hacemos ese cambio, podemos tener un país en el que la ciencia juega otro papel y que los gobiernos, ¿no?, y las economías de los pueblos, digamos que en vías de desarrollo, en este caso en la de México, se apoyen en la ciencia para construir una sociedad más justa y además con un crecimiento económico que nos permite salir de las deudas. Ahora que andamos tan endeudados, muchas de las deudas derivan precisamente de la dependencia tecnológica y científica que tenemos, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que, por ejemplo, las grandes compañías que hacen teléfonos, etcétera, cuando lo ves en México están preocupados por los mercados, cómo vender estos productos, y en los países que los fabrican están preocupados en cómo generar nuevos para competir con los otros. Entonces hay una gran diferencia cuando desarrollas gente que te permite construir y desarrollar cosas nuevas para competir y crecer económicamente, y eso debería ser la apuesta de los gobiernos en todo el mundo, diría yo. Fíjate que a mí me llama la atención cuando estábamos viendo en qué hacen los países que tienen ciertos excedentes. Te encuentras países árabes que tienen hoteles en donde cavan hasta el fondo del desierto y puedes ver desde ahí tiburones y no sé qué maravillas y ballenas y demás. Y hay países tan sencillos como Noruega, que dicen que juntó todas las semillas posibles que hay en el mundo y los mete a un frigorífico, de manera tal que si el día de mañana se acabara el mundo, ellos son los que tienen la posibilidad de reconstruirlo, ¿no? Es pensar distinto, es no al lujo, no al momento, pensar en futuro, que eso es algo que también nos puede apoyar la ciencia, ¿no? Sí, pensar en futuro, crear futuro. Es una tragedia que, digamos, otra gente de otros países sepa más sobre nosotros que nosotros. Sí. Porque han investigado, porque se han dedicado a estudiar muchos procesos, ¿no? Entonces eso no debería ocurrir. Somos un país muy monitoreado, no como dice la publicidad del gobierno, es que participamos en la globalidad, pero sí somos un país que tiene características, no lo digo por presumir, características de abundancia en vegetación y demás, y somos los que no lo aprovechamos. Necesitamos nuevas políticas para ello. Y bueno, y estamos aquí otra vez con Mauricio. ¿Y tu nombre? Temyase. Con razón no lo recordé. Bueno, pues otra vez en ese ánimo de asustar a la gente, díganas. Pero tienen ustedes, poco hemos hablado de su historia de teatro, ¿no? Ustedes ya tienen mucha experiencia en teatro, me decías. ¿Cómo ves, cómo sientes el teatro en México? Vamos a hablar un poquitito, es unos minutos antes de volver a anunciar su evento, ¿sí? Pues está bastante complicado. De hecho, nosotros hacemos teatro independiente por lo mismo, ¿no? Porque estamos en un punto en el que tenemos que darnos a nosotros mismos nuestro propio trabajo. Yo en particular me dedico enteramente a escribir, pero hemos terminado con la necesidad de producirnos a nosotros mismos, dirigirnos a nosotros mismos, y etcétera. Promovernos a nosotros mismos para poder generar trabajo, porque los apoyos que hay para teatro están apañados por las mismas personas todos los años. Los espacios son muy elitistas a la hora de seleccionar qué obras pueden entrar o no pueden entrar. Los requisitos para aplicar cada vez son más extensos y requieren de trabajo de áreas que no competen al creativo como tal. Entonces necesitas traer un equipo atrás muy grande para poderlo hacer y se vuelve muy, muy, muy costoso. Y eso aumentemos que nos falta mucha cultura en muchas cosas, ¿no? Pero hablando de teatro, la gente ya no está acostumbrada a ir al teatro. Es que es caro, dicen, ¿no? También. Es caro, dicen. Pero si lo comparamos con otras cosas, o sea, yo siempre les comento a mis amigos, ¿no? Cuando me dicen, ay, es que tus obras están muy caras. Pues sí, pero te vas a un bar, te vas al cine, te vas a un concierto y a veces gastas hasta más de lo que tienes, ¿no? Y hay obras de teatro que la gente no se pone a ver. Nosotros tenemos precios accesibles, aparte de tener descuentos, y lo que decíamos del teatro en general, ¿no? Hay días que el teatro es gratis y tú lo puedes ir a ver, o hay días que el teatro te cuesta 30 pesos, pero la gente no va. Muchas veces hasta les regalas los pases y poco van. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Y muchas veces, si no hay alguien famoso, alguien de nombre, alguien que sale en televisión, piensan que el teatro es malo, lo que van a ver es de baja calidad, cuando realmente pues puede ser todo lo contrario, ¿no? Sí, ve uno la televisión. A mí me sorprendió eso precisamente cuando fui por primera vez a una peña.
Y me decía, pues si lo que estoy escuchando aquí está mejor de lo que escuchamos en radio y en televisión. Y yo creo que sucede lo mismo con teatro. De repente ves unas obras que dices, pues eso no se ve en televisión. ¿Qué sucede? Algo anda mal cuando lo que tiene más calidad está subterráneo. Entonces tendremos que preguntarnos eso. Es un suceso eso. efímero. La obra de teatro nunca va a ser la misma, no importa cuántas veces se represente. Entonces, en el momento en el que tú estás ahí viendo esa obra, ese momento nunca se va a repetir, y creo que la gente no sabe valorar eso. O sea, que nadie se bañe en el mismo río 2 veces, ni va a la misma obra de teatro 2 veces. Exactamente. Pues que vayan a ver la obra una y otra vez, no va a ser lo mismo. La energía de los actores cambia, la energía del público cambia, las reacciones cambian, todo es diferente. La taquillera está de bueno o mal humor. De bueno o mal humor. Todo eso tiene mucho que ver. Pues bueno, entonces vayan al teatro varias veces, pero me dicen que ya nomás nos queda un minuto. Así que repítanla, ¿dónde nos invitan este jueves? Creo es la próxima. Los invitamos, tenemos para ustedes 3 pases dobles para el día de mañana, que es a las 11 de la noche. Tienen que estar a las 10:30 para que recojan sus boletos. Esto es en el Forito de Cuapa, que está ubicado en Calzada del Hueso 932, al sur de la ciudad. Pues que nos suscriban aquí, ¿no? En el Twitter, @Orquesta Filosófica, o en nuestro Facebook, la Orquesta Filosófica. Todo es aquí Orquesta Filosófica. Y perdón, ustedes no lo ven, pero me está escribiendo Brenda. Me está escribiendo una carta que me está emocionando. Digan, quiero, dice, ir al teatro. Ya se me acabó la emoción. Y muchas gracias. Se acaba nuestro quiero ir al teatro, y con eso van a ir al teatro, efectivamente, y más si viven al sur de la ciudad. Un saludo y nos retiramos, dejándolos que nos escuchen el próximo viernes. No nos abandonen. Los créditos nos da tiempo de hacer créditos, ¿verdad? corriendo, agradecemos la presencia de quienes aquí hemos mencionado. Mario Montilla, Moratilla, siempre se me olvida la A. Mario Moratilla, de Brenda, que es la que aquí es nuestra mano derecha, la que nos ayuda en todo, y de don Félix Castillo, que es nuestro administrador, igual que de René Cervera. Les agradecemos su atención. Este concierto se acabó. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, un programa conducido por René Cervera e invitados.